Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. En nombre de la Asociación Chilena para la Enseñanza de la Odontología, ACHEO, estamos muy felices de darle la más cordial bienvenida a nuestro primer conversatorio, nuestro primer webinar de ACHEO, que hemos escogido como temática la inteligencia artificial en educación odontológica. Todos sabemos la implicancia que tiene y quizás ni siquiera nos imaginamos la implicancia que va a tener en los próximos años de la inteligencia artificial y por lo tanto esta revolucionaria herramienta es necesario conocerla, es necesario tener algunas nociones y hoy día vamos a tener excelentes expositores que conocen de esto en profundidad y que nos van a permitir empezar a adentrarnos o profundizar un poco más de lo que ya sabemos de esta poderosa herramienta. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno de ustedes. Esperamos que este webinar, este conversatorio, sea el primero de muchos otros. Este es el primero, nuestra primera experiencia y esperamos que sea de su agrado. Queremos agradecer a las empresas que confían en el trabajo que desarrolla ACHEO y que nos han acompañado este año, a 3M Chile, a CuraProx, a Dentaid Chile, a Dentidesk, a Software Odontológico, GSK, Sensodyne y Ciromax. Así que sin más preámbulos, le invitamos a disfrutar de las distintas ponencias y además dejarnos sus dudas, sus consultas, sus comentarios a través del chat que va a estar habilitado durante toda la presentación. El formato que vamos a tener hoy día son 3 presentaciones de nuestros expositores y luego de eso vamos a tener la posibilidad de compartir sus inquietudes a través de las preguntas que dejen en el chat, conversación entre los panelistas también que podamos tener y así esperamos poder sacarle el máximo de provecho en una modalidad que sea dinámica y entretenida para todos. Así que sean todos muy bienvenidos a este webinar de ACHEO. En primer término, me gustaría presentar a la profesora Cecilia Sampier. La profesora Sampier es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, es doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica, además es directora de la Oficina de Educación Online de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información, la BTI, de la Universidad de Chile, y ella cuenta con experiencia en proyectos de modernización e incorporación de tecnologías en el sector público, con especialización en incorporación de tecnología en educación, y su investigación actual se centra principalmente en el uso de herramientas de Data Science para entender la colaboración y el aprendizaje. Profesora Sampier, muy agradecido de tenerla con nosotros y el escenario es todo suyo cuando usted lo disponga. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente honrada de haber sido invitada a este webinar. Voy a presentar una... Perfecto. Quiero contarles un poco, en primer lugar, una declaración previa. Si bien entiendo cómo funciona la inteligencia artificial por mi estudio, yo no soy una experta técnica en los algoritmos que hay detrás.
Por otra parte, mi experiencia está centrada en el uso de la tecnología en educación, entonces todas las reflexiones que les voy a presentar sobre el uso de la inteligencia artificial vienen desde ahí. Esta no es una presentación académica, hay muchas opiniones que están basadas en mi experiencia y que no necesariamente están fundadas en artículos científicos. Para crear la presentación no usé ChatGPT, que muchas veces en las presentaciones se ve que los presentadores dicen, usé esta ChatGPT para crear esta presentación. No, la creé como humano. Y es posible que esta presentación esté obsoleta mañana, porque esto evoluciona tan rápido que si reviso las opiniones que tenía en marzo pueden ser muy distintas a las actuales. Voy a hablarles un poco de una pincelada sobre inteligencia artificial, qué es esto de la inteligencia artificial generativa, algunas consideraciones éticas que andan dando vuelta y cómo usarlo en educación superior, algunas reflexiones y algunas herramientas. ¿Qué es la inteligencia artificial? No es algo nuevo. Ya por ahí por el 55, John McCarthy la definió por primera vez como ciencia de ingeniería de construir máquinas inteligentes. Desde esa época han habido innumerables desarrollos, la calculadora electrónica por los 60, computadores que juegan ajedrez, no sé si recuerdan en los 80 que era todo un tema, el tema de que, le ganó a la máquina. Pero también tenemos el corrector ortográfico de Word, traductores, sistemas de ruteo de transporte y muchísimos otros, y ahora tenemos ChatGPT. Y esta evolución ha ido corriendo un poco la frontera de lo que consideramos inteligente. Al principio una calculadora electrónica nos sorprendía porque sumaba, ahora nos sorprende que nos habla en lenguaje natural. Y este crecimiento ha sido bastante exponencial y ha sido una invasión de la inteligencia artificial debido al aumento de capacidad de cómputo de las máquinas que aceleró el desarrollo en estos últimos 20 años y se han podido, por lo tanto, implementar aplicaciones extremadamente complejas que nos han invadido sin que nos diéramos cuenta. Por ejemplo, hace muchos años ya existen los sistemas de recomendación como los de Amazon, pero que ahora son cada vez más inteligentes. Tenemos publicidad dirigida, cuando uno busca algo en Google y después le empieza a aparecer por todos lados las ofertas de lo mismo. Las plataformas de streaming que nos muestran una selección distinta de opciones de películas a cada persona según su comportamiento. Las recomendaciones en redes sociales pueden ver que yo suelo ver videos de perritos, entonces me sugiere solo videos de perritos. El texto predictivo de Google, que quizás en Gmail no nos hemos dado cuenta, pero si se fijan, yo escribí Beatriz en el nombre de la destinataria y me sugirió Hola Betty porque aprendió de todas las veces que yo he escrito correos a Beatriz y he dicho Hola Betty. Correctores de ortografía que pueden no solo corregir la ortografía de la palabra, sino también identificar el estilo, y ahí pueden ver a mano derecha los distintos estilos que detectan la forma en que yo escribo. Mucho más también. Pero lo que ha causado tanto revuelo en este último tiempo es ChatGPT, que es una inteligencia artificial de lo que se llama generativa. ¿Qué es? Es una aplicación, un chat, como quien chatea por WhatsApp, pero que permite conversar con una máquina muchas veces sin darnos cuenta de que es una máquina por lo bien que hila las palabras. Las hila con sentido semántico, responde preguntas complejas, incluso puede crear ensayos sobre temas específicos. La verdad es que es bastante sorprendente. Y en cierto sentido emula la inteligencia humana, y esto puede ser sumamente discutible con la gente que trabaja en neurociencia sobre si la emula o no, pero las redes neuronales parecieran tener una forma de aprendizaje similar que la del ser humano. Esto se llama inteligencia artificial generativa y no es la única aplicación en esa línea. ¿Y cómo funciona esta inteligencia artificial generativa en el ejemplo de ChatGPT? Es importante, como primera consideración, entender que funciona en una base probabilística. Por eso, si yo hago la misma pregunta varias veces, no me entrega siempre una misma respuesta. Suelen ser respuestas similares, pero parafraseadas. Lo que hace es recibir grandes cantidades de información, extraer patrones de cómo se ordenan estas palabras y predecir la palabra o las palabras más probables en un contexto. Entonces yo tengo una oración y de forma probabilística predice cuáles serían las palabras que siguen. Y siendo entrenado con mucha información, los patrones hacen que hable como los textos que recibe, como una persona, como un libro. Mientras más información se le entrega de diferentes contextos, mejores van a ser las respuestas. Porque yo le puedo preguntar algo que hable como académico o algo que hable como periodista y va a entregar distintos contextos.
Pero las respuestas también no solo dependen de la máquina y cómo se entrenó, que es sumamente importante, cuál es el corpus de información con que se entrenó, sino también cómo pregunta el usuario, que es lo que llaman el prompt, cómo yo defino un buen prompt. Y esto tiene ciertas implicancias, principalmente por su naturaleza probabilística, que son importantes de considerar. Lo primero es que una misma pregunta no siempre va a dar la misma respuesta, es similar, pero en general con una redacción distinta. La segunda consideración es que lo más probable no necesariamente es lo correcto. Y en las áreas médicas es mucho más evidente que el diagnóstico más probable no necesariamente es el diagnóstico correcto. Por lo tanto, si yo tratara de confiar en esta inteligencia artificial para dar un diagnóstico, todos los casos que no son muy probables, que son casos clínicos complejos, quedarían sin solución. Lo más probable también depende del contexto, y si bien ahora cada vez están mejor entrenadas con más contexto, más específico, va a seguir siendo una respuesta más probable, lo que la hace una respuesta también un poco genérica y de lugares comunes. Y una de las cosas más importantes es que aprende de un montón de texto identificando patrones por parejo, y esos patrones después los aplica en la predicción de texto que hace. Por lo tanto, no es capaz de detectar o de entregar referencias específicas de textos, a quién estoy citando, de quién estoy hablando, identificar ideas de terceros, identificar propiedad intelectual, porque simplemente aprendió muchos patrones de muchas cosas, no está sacando la información de un lugar específico, sino que está construyendo en base a una probabilidad de qué es lo más lo probable dentro de un contexto, de los patrones que encuentra. Entonces, eso es un tema que es preocupante en términos de que lo que entrega no está citando al contexto. ¿Y qué implicancias tiene esto? Nuevamente, ¿qué pasa si tomamos esta inteligencia artificial generativa que está entrenada con muchísimo volumen de texto, que es un saco de texto, que es sesgado e impreciso? Porque si tomamos la literatura de los últimos 100 años, 200 años, claro que hay sesgos que estamos tratando de evitar y no queremos que se perpetúen, pero existen en la literatura. ¿Qué pasa si eso lo juntamos con usuarios que tienen problemas de redacción al momento de hacer preguntas? Si lo juntamos con usuarios que no son conscientes de sus propios sesgos y prejuicios, por lo tanto pueden formular preguntas que ya vengan sesgadas desde el principio. Tienen dificultad para distinguir hechos verificables de opiniones personales. Esto es no menor y esto es lo que se ve en general en los adolescentes, que toman algo y lo creen como hecho sin verificarlo, sin buscar la fuente, y no distinguen opiniones de hechos concretos verificables, y que además hay un mal manejo del lenguaje, en particular de los adolescentes, y ahora que estamos hablando de educación en odontología o en educación superior, los alumnos que llegan a los primeros años a la universidad tienen un mal manejo del lenguaje, tienen problemas de comprensión de lectura, y eso solo dejo la interrogación de que piensen, si no nos hacemos cargo de cómo usamos esta herramienta en la docencia, nos vamos a encontrar con que estas implicancias van a estar un poco a la deriva. En cuanto a consideraciones éticas, ¿cuál es el revuelo que ha generado ChatGPT? Pareciera saberlo todo, redacta correctamente, entrega respuestas distintas. ¿Qué significa eso? Que la primera preocupación de los docentes que surgió fue: los estudiantes van a hacer trampa con esto. Porque podrían no, los docentes estaban convencidos que los estudiantes iban a hacer trampa. Pero la preocupación real no es que hicieran trampa, porque trampa han podido hacer siempre, siempre está Internet, el rincón del vago, etc. La preocupación era que con esta característica de redactar correctamente, no son detectadas por los softwares de control de plagio. Entonces, ¿qué iba a pasar? Yo le iba a pedir un ensayo, le pido un ensayo, lo hace con ChatGPT, me lo entrega y probablemente va a estar mejor redactado que lo haría el mismo estudiante. Y eso no es un problema ético, porque las instituciones educacionales cuentan con códigos de conducta desde hace muchos años. Todos tienen códigos de conducta que no hay que atribuirse desarrollo de otros, que hay que respetar las fuentes, la propiedad intelectual, no copiar, etc. Todas las facultades tienen algún código de ético y eso es igualmente válido, con o sin inteligencia artificial. Lo que es importante es tener conciencia de qué es la inteligencia artificial. Si hay una discusión ética pendiente en cuanto a la inteligencia artificial,
Los algoritmos no son buenos o malos en sí mismos, no tienen opinión, no tienen juicio, no tienen iniciativa propia. Entonces la discusión es para qué estamos usando estas herramientas y cómo nos hacemos cargo de eso. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en las cosas que no nos damos cuenta? La polarización política que ocurre con las recomendaciones de las publicaciones en redes sociales, manipulación de información. Hay muchas cosas en las que no nos damos cuenta y en particular ChatGPT o BARD o cualquiera de estas inteligencias artificiales es una aplicación y cuyas capacidades y limitaciones son más o menos conocidas, porque cuando uno trabaja con esto uno sabe que está interactuando con una máquina, tiene conciencia. El problema creo que viene cuando no tengo conciencia y aparece la inteligencia artificial un poco más por debajo. Y diría que ChatGPT no me preocupa porque todos sabemos que lo estamos usando y en nuestro rol docente tenemos que enseñarle a los alumnos, pero igual me encontré con un ejemplo aterrorizante que solo 2 minutos para leer. Se trata de una guía donde estaban enseñando a diseñadores instruccionales cómo usar ChatGPT. No voy a decir de dónde lo saqué, esto es de un texto real. Y decía, supongamos que necesitas crear un curso de reanimación cardiovascular, cardiopulmonar, tiene que ser preciso, tiene que estar al tanto de las últimas prácticas. Entonces, ChatGPT es capaz de proporcionar descripciones detalladas, instrucciones paso a paso, ejemplos prácticos de cómo hacerlo, que ahorra tiempo y puede centrarse en otras actividades. Y lo que dice abajo me parece sumamente preocupante. Imagina tener que escribir manualmente todas las descripciones y procedimientos, investigar las últimas pautas y actualizar constantemente el contenido para reflejar los cambios en la práctica. Básicamente está diciendo, imagínate que tuvieras que saber lo que estás enseñando. Y eso es algo que me parece personalmente gravísimo y es una de las cosas que se enseñan de usa ChatGPT porque te sirve, etcétera. Vamos a ver después que en el uso hay que tener las consideraciones de entender que esto es una máquina y que no puedo dejarle, además que están hablando acá mismo, que es de vida o muerte, entonces no puedo dejarlo a una máquina porque la máquina sabe mejor que yo qué es lo que está enseñando. Entonces, ¿qué pasa en la educación superior? Y antes de partir, quiero mostrar este diagrama que viene de una guía docente que sacó el Mineduc a principios de año, en marzo, y está basada en una guía de la UNESCO. Y lo que dice es, ¿importa que el resultado sea verdadero? Si no importa, usa ChatGPT si quieres preguntar algo como quien pregunta a Google. Si sí importa, entonces tienes la experiencia para verificar el contenido. Y si sí tienes la experiencia, tienes que también asegurar que estás dispuesto a asumir las responsabilidades. Entonces tenemos que ser conscientes de las limitaciones, de si importa la veracidad del contenido, de si tengo suficiente capacidad para validarlo y lo hago. Y en la docencia, y este es el punto más importante que me parece que hay que mencionar, que cuando hablamos de docencia, la educación es situada y es una construcción personal, por lo tanto la docencia tiene que estar centrada en el estudiante. Y para eso la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a diseñar docencia. Pertinencia de los aprendizajes, tenemos que enseñar de forma alineada con el perfil de egreso de los estudiantes. Y eso, como les decía, la inteligencia artificial da lugares comunes, da cosas más probables, pero la situación puntual de nuestros estudiantes, cómo son ellos y qué van a hacer, no lo entrega. Necesitamos desarrollar competencias más allá del conocimiento disciplinar, porque el contenido está en los libros, está en Internet, pero necesitamos usar metodologías que vayan más allá de eso, generen competencias y para eso tenemos tecnología y estas herramientas nos pueden servir mucho. Y también cómo usar la evaluación como parte del proceso, no solo evaluar cosas que podrían hacer trampa a los estudiantes, porque para eso en el futuro van a poder usar Internet también, sino que tenemos que repensar las evaluaciones, repensar cómo dar feedback oportuno, y para eso también las tecnologías nos van a poder apoyar. Creo que estoy en el tiempo. Me Así es, confirman. sí, estamos en el tiempo, Cecilia. Eh, Perfecto. Sí, vamos a tener otro espacio para seguir conversando. Te agradezco muchísimo la presentación, súper inspiradora, muchos temas. Yo creo que has despertado al menos la curiosidad de todos. Vamos a ir a nuestra segunda exposición. Esta exposición está a cargo de Felipe Cáceres Villanueva. Felipe es cirujano dentista de la Universidad Andrés Bello, es especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Valparaíso.
es magíster en informática médica de la Universidad de Chile, tiene varios diplomados, es profesor asistente adjunto de histología oral, patología general y dentomaxilar de la Universidad Andrés Bello. Es docente del posgrado de imagenología y ortodoncia de la misma universidad y editor de una revista científica de la misma casa de estudios. Felipe, el escenario es todo suyo. Adelante, por favor. Vamos a hacer una bajada ahora a la odontología propiamente tal, ¿no es cierto?, con algunas de estas aplicaciones que estamos conversando. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias, Cheo, por la invitación también. Bueno, vamos al grano. Vamos a conversar un poquito de inteligencia artificial. De diferencia de Cecilia, yo sí ocupé inteligencia artificial para hacer mi presentación, pero a grandes rasgos existen, uno como que siempre se queda como con el imaginario de ChatGPT. Existen varias inteligencias artificiales. Yo les voy a ir nombrando durante el recorrido, les voy a nombrar varias y hartas cosas y varias herramientas que nos pueden ir ayudando. ¿Ya? Uno cuando habla de inteligencia artificial, lo primero que se les viene a la mente, uno, la guerra del hombre contra las máquinas que se van a apoderar del mundo. La primera película uno se imagina Terminator. ¿Ya? Pero como dijo muy bien Cecilia, en los años 55, en la conferencia de Dartmouth, ahí se sentaron y empezaron a debatir cómo definían o primeramente se habló de la palabra inteligencia artificial, porque ya existían conceptos desde finales del 1800, ya habían en las novelas, ya se hablaba de los autómatas, ya se hablaban de las máquinas, de los robots, de ciertas cosas de ciencia, un poco de ciencia ficción, recordando un poco a Julio Verne y esas como novelas un poco sacadas un poco de un mundo futurístico, pensando que eran de finales de siglo de 1800. Eh, por eso en los años 50 se acuña este concepto de la inteligencia artificial, que es básicamente crear este desarrollo como un pensamiento como humano que fuera emulado por las máquinas. Y actualmente, ¿cómo entendemos la inteligencia artificial? En los años 2023, 12 de diciembre de este año, básicamente son algoritmos matemáticos, modelos matemáticos, ya, que van a ayudarnos a procesar grandes cantidades de datos. Entendamos datos como cualquier cosa, desde un texto libre, una cosa que yo puedo escribir a mano, hasta todo lo que yo pueda encontrar, un libro de literatura, un libro científico, un artículo científico, imágenes, fotos, todas las que yo pueda tener guardado en la nube. Les aseguro que no han leído en los detalles los contratos y les aseguro que están ocupando esas imágenes para alimentar alguna inteligencia artificial por parte de Google o de Apple. ¿Ya? Por lo cual, estas imágenes, estos datos que van a estar volando principalmente en el Internet, van a alimentar estos algoritmos y estos modelos matemáticos. Hay algo que uno hace habitualmente y alimenta a los algoritmos de inteligencia artificial y uno no se da cuenta. Más de alguno ha apretado ese famoso botoncito del CAPTCHA que dice soy un humano y de repente uno lo aprieta y dice ¿me puede indicar qué es un semáforo o cuáles son bicicletas? Le aseguro que eso es una inteligencia artificial que está aprendiendo de lo que ustedes le están indicando. La máquina sabe medianamente que una o dos de las imágenes que están ahí es una bicicleta, pero ustedes le van a indicar una tercera y una cuarta. ¿Ya? Y eso va haciendo que aprenda. Y de hecho, no sé si recordarán que hace unos cuantos años atrás estaba más de moda que era como poner el número que veía y eran números de casa. Y esas imágenes eran de Google Street, que era agarraron un número de una casa y a ustedes le preguntan qué número está viendo y ahí ustedes sin darse cuenta están alimentando una inteligencia artificial y le están dando los datos para que vaya aprendiendo con el tiempo. ¿Ya? Dentro de las inteligencias artificiales, de este concepto de inteligencia artificiales, vamos a bajar un poquito hacia el concepto de lo que es el aprendizaje automático. Una inteligencia artificial actualmente se entiende como este concepto de que tenga la capacidad de aprender sola. Es como que yo le entrego algo, algo pasa en esta caja negra y me entrega un resultado, que es como un input, caja negra, output. Es como yo le digo, no sé, ejemplo ChatGPT, quiero que me ayudes como
a escribir sobre un informe sobre el 21 de mayo sobre el combate naval de Iquique, que tenga 450 palabras. Y eso te lo va a entregar no sé, en un par de segundos, pero todo lo que pasó adentro, tú no sabes cómo está interactuando estos nodos entre sí, de dónde está sacando la información, todo esto va a pasar adentro. Pero cada vez que, como decía muy bien Cecilia, cada vez que tú le preguntes o le preguntas de distintas formas, te va a entregar otra estructura, otra forma, quizás va a ocupar otras fuentes y va a ir cambiando con el pasar. Pero hay algo interesante en la inteligencia artificial y que siempre me gusta discutir esto, que siempre tienen problemas, no son perfectas, todavía están en desarrollo, están aprendiendo todavía, como les decía, esta situación de que con los captchas les va enseñando cosas. Si se fijan aquí, a mí yo recuerdo bastante que discutía con mis compañeros estas situaciones de que les costaba reconocer si era un perro o una toalla, si era un perro o era un pollo frito, o si era un chihuahua o un muffin con chip de chocolate. ¿Por qué? Porque son patrones bastante mucho más detallados que con el tiempo, no sé, hasta un par de años atrás le costaba mucho, pero si ustedes le hacen este mismo ejercicio actualmente a una inteligencia artificial de reconocimiento de patrones de imágenes, le aseguro que no se va a equivocar. Un par de años atrás se equivocaba y se equivocaba bastante. Y como les decía, uno va bajando desde este gran concepto que es la inteligencia artificial, después decanta en el concepto de machine learning, donde uno le va dando ciertas etiquetas o categorías a lo que yo quiero que aprenda la máquina, ya a este algoritmo que quiero que aprenda, y después deep learning, ya y es como que yo le tiro así como agarro una bolsa de datos, le digo, ya, hace lo que puedas con esta bolsa de datos y entrégame el mejor resultado, entendiendo dime tú qué es lo importante en esta bolsa de datos. Tú dime qué te llama la atención, qué destacas de esta situación, ¿ya? Pero para llegar a eso hay que tener una profundización y un análisis completo de los datos que yo tengo que entregarle, por lo cual ahí entra una gran situación que es como, ¿cómo yo sé que estos datos son buenos, si son fidedignos, si están bien estandarizados, si yo construí una gran base de datos y esta gran base de datos está bien construida, porque quizás le estoy dando datos que no son necesarios o datos que estén errados? ¿Ya? Por lo cual, como les decía, si esta inteligencia artificial no ha aprendido bien, no lo va a hacer bien. A grandes rasgos, inteligencia artificial desde la domótica que me ayuda a patrones de que prender una luz, apagar una luz, cuándo prenderla, cuándo apagarla, en modo invierno, en modo verano, modo vacaciones, modo cine, modo lo que ustedes quieran, puede ayudarnos. ¿Ya? Transporte. Hay empresas de logística, grandes logísticas como Amazon, que ocupan inteligencia artificiales para hacer que esto se mueva mucho más rápido. De hecho, si usted alguna vez tienen la posibilidad de comprar en Amazon en Estados Unidos, de repente tienen shipping en un día. Y ese un día de repente se demora 4 horas. ¿Por qué? Porque tienen una bodega que está a 6 horas de tu casa, por lo cual se entrega a un subsidiario y eso se mueve muy rápido y en menos de 6 horas puedes tener tu compra. ¿Ya? Y bajando ya un poco más hacia el punto de la odontología, ¿en qué la podemos usar estas IA generativas tan conocidas como ChatGPT y ahora que está más de moda el Google Barn, que nos va a ayudar un poco a crear sistemas administrativos dentro de una clínica odontológica? Si usted les puede ayudar a crear priorizaciones de los pacientes, crear protocolos, crear sistemas de ordenamiento de procesos para realizar ciertas acciones clínicas, ya, esta sesión voy a hacer esto, esta sesión voy a hacer esto, viene ayudarnos a reconocer ciertos patrones que normalmente uno no va a reconocer, pero puede ayudarnos a optimizar el tiempo dentro de la clínica. El diagnóstico clínico es un poquito más complejo porque ahí entra todo el detalle de tener la precisión de lo que estamos observando. Muchas veces nos puede sugerir, pero si finalmente recordemos que estas inteligencias artificiales no son perfectas, por lo cual necesitamos finalmente a un profesional, un cirujano dentista, en mi caso, un patólogo oral, que te diga, sí, lo que estás viendo corresponde. Las sugerencias me dijo, no sé, pues dame 3 hipótesis diagnósticas. Ya, probablemente una de esas 3 hipótesis diagnósticas que él me sugiera, esta IA generativa, esté cerca de lo que el diagnóstico definitivo al cual estoy enfrentando.
¿ya? Ayudarme a planificar grandes tratamientos, ayudarme a planificar cuál va a ser el mejor procedimiento en algunos casos, ¿ya? Y en el concepto de educación yo lo he ocupado bastante estos últimos meses, ¿ya? Si hay alguno de mis alumnos por ahí, se enterarán que me ayudo para hacer las pruebas, pero me ayudo, como digo, ayudo, no la dejo que la haga solo porque se equivoca y se equivoca bastante en la confección o sobre todo en el contenido de lo que estoy preguntando, ¿ya? Por lo cual siempre tiene que haber una supervisión y una corrección parte humana aún, ¿ya? Quizá en un futuro no lo desconozco de que lo pueda hacer prácticamente solo, ¿ya? Eh, Y ya bajándole un poquito más directo a lo que hacen en patología oral, hay ciertos patrones como son reconocidos como histológicos que uno puede reconocer fácilmente. Ciertamente está esta patología que es el líquen plano, que en su histología presenta ciertas características específicas que uno ve este epitelio, ve este patrón de un infiltrado inflamatorio en banda que tiene características inflamatorias crónicas y si yo reconozco estas situaciones, fácilmente yo le podría enseñar a una inteligencia artificial a reconocer esta situación. Yo le digo, mira, ¿sabes? Yo voy a enseñarle, la voy a segmentar, le voy a decir, mira, te entrego estas imágenes, no sé, las voy a hacer yo, 20 imágenes de líquen plano, de histología, le voy a decir, mira, aquí está el infiltrado en banda, este es el epitelio, tiene estas características y nos va a ayudar a caracterizar, muchas veces inclusive le puedo enseñar qué patrones tienen las formas celulares, ¿ya? Decirle, no, mira, esto es un linfocito, esto es un macrófago, esto, y te va a decir, no sé, la imagen A vamos a observar cierta cantidad de linfocitos, por lo cual condice con un infiltrado inflamatorio crónico. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar a caracterizarlo. Y estas inteligencias artificiales, a pesar de que uno es como un poco una nebulosa, un poco de cómo funcionan bien, tienen bastante sensibilidad y se acercan bastante después de haber aprendido o de haberse testeado harto, tienen una sensibilidad bastante cercana o iguales a las de un patólogo con alta experiencia en histopatología. ¿Ya? Otra de las situaciones que yo lo veo bastante factible en el uso del mundo de la odontología es el uso de determinar las lesiones elementales. Será una úlcera, será una placa, siempre hay como una erosión, será un tumor, ¿ya? Esto es bastante básico al momento de describir las lesiones en el mundo de la patología oral. Pero muchas veces con el pasar del tiempo, los cirujanos dentistas generales olvidan un poco esta situación de describir y tiene una lesión, ¿ya? Y nos va a poder permitir a reconocer estos patrones. Una cosa bastante interesante y que me gusta y lo que estoy trabajando yo, que es el uso de estas imágenes de escáner, que son las de Whole Slide Imaging, que es básicamente tomar una imagen de una displasia epitelial, segmentarla, como ven aquí, hacerle estas anotaciones y decirle a la inteligencia artificial, mira, sabes, esto es una displasia leve. Y con el pasar del tiempo esto va a ir aprendiendo y después nos va a ayudar a hacer un poco generar procesamientos de estas imágenes. Yo le entrego una imagen nueva y me va a decir, mira, sabes, yo pienso que esto es una displasia moderada. Y respecto a una displasia moderada, yo tomo estas decisiones, ¿ya? Y eso va a ayudar bastante en un futuro. ¿Ya? Pero en el caso de los desórdenes orales potencialmente malignos, hay muchos patrones que debemos reconocer, desde el tamaño de la úlcera, tamaño de la lesión, qué tipo de lesión estamos viendo, si es roja, si es blanca, cuánto tiempo lleva, el paciente hombre, mujer, la edad. No son solo imágenes, necesitamos datos que son números, datos numéricos y estas inteligencias artificiales no solamente toma lo que es la imagen, también toma estos datos numéricos y nos va a dar o entregar una probabilidad de la transformación maligna hacia un cáncer oral, ¿ya? Y reconocer patrones de estas imágenes de cánceres orales y finalmente el reconocer imágenes histológicas, patrones que son
en el mundo de la patología oral son bastante indicadores respecto a las patologías. En el caso del cáncer oral, que es el carcinoma oral de células escamosas, que es el más común de encontrar a nivel de cabeza y cuello. Y finalmente, como desafío a nivel de la odontología, tenemos que cruzar estos datos, no solamente que existan, ya, como les decía, no solo datos de imágenes, porque uno muchas veces lo primero que ve en las noticias es como crean imagen de, no sé, cómo se verían los Simpsons en personas reales, cómo se verían las princesas de Disney en personas reales, ¿ya? Pero estos datos también tienen que ver con ciertas cuestiones clínicas de salud, como les decía, todos estos datos de los pacientes y cruzarlos con estas imágenes clínicas y que nos pueden entregar incluso probabilidades de transformaciones malignas a futuro. Construir bases de datos que nos entreguen como potentes, porque finalmente para entregar una inteligencia artificial no te sirven 2 imágenes, 3 imágenes, 20 imágenes, necesitas cientos, miles de imágenes para que sea y nos entregue un resultado más cercano a la realidad. Y obviamente la estandarización y como qué datos cómo los voy a usar. Y también el análisis de sesgos de datos que Cecilia ahí se explayó muy bien en ese tema. Ya, finalmente agradecerle a todo mi equipo de patología oral de la UNAM Santiago y a mi ayudante alumnos y espero poder resolver sus dudas finalmente. Muchas gracias, Felipe. Sé que sabes mucho y en tiempo reducido muchas veces uno se engolosina, quiere decir muchas cosas y sé que podríamos seguir ahondando en aquello. Pero el propósito de esto es dar un poquito de una visión más bien general y que nos vayamos adentrando en este mundo y los desafíos que tiene para la educación en odontología y para la clínica también, ¿por qué no decir? Muchísimas gracias entonces y voy a presentar a nuestra tercera expositora, que es Claudia Brizuela Cordero. Claudia es cirujana dentista, especialista en endodoncia de la Universidad de Concepción, es magíster en educación de la Universidad Católica, es doctora en ciencias de la salud de la Universidad de Cataluña en Barcelona, es directora de investigación y programas de doctorado en la Universidad de los Andes. Tiene una vasta trayectoria en investigación, es una muy reconocida investigadora a nivel nacional e internacional en el área de la endodoncia y está involucrada también en temáticas de inteligencia artificial. Así que, Claudia, el escenario también ahora es todo tuyo y tienes 12 minutos para tu presentación, por favor. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes acá. Un honor que me hayan considerado para esta presentación y compartir con Felipe y con Cecilia, quienes no tengo el gusto de conocer en persona, pero ya lo tendremos. Así que mi presentación se titula Inteligencia Artificial en Odontología, un horizonte de innovación. Los contenidos de la presentación van desde una breve introducción, no voy a entrar en profundidad porque creo que Cecilia además detalló muchos aspectos que tienen que probablemente ver con su ámbito más de acción. Yo no soy de esa área, sí soy muy amante y de alguna manera me he interiorizado gradualmente de lo que se trata. Algo de la investigación que estamos haciendo de manera muy preliminar, porque todavía no tenemos los resultados finales, y algunas conclusiones. Yo soy muy visual y creo que quizás por eso también toda esta tecnología me llama mucho la atención y de alguna forma la inteligencia artificial uno ve que juega cada vez un rol más importante en la odontología, desde la digitalización de todos los procesos en odontología, la automatización para de alguna manera acercarnos a ciertas certezas que nos interesaría, las múltiples apps, sin duda. La educación no queda alejada de esta, la simulación es muy importante, la odontología personalizada, donde la medicina nos lleva bastante adelantado. Por lo tanto, si pudiéramos simplificarlo en algunas palabras clave, diríamos que es personalizada, probablemente minimalista, muy centrada en la persona y de alguna manera intentando tener mayores certezas en todo lo que tiene que ver con diagnósticos, planes de tratamiento y pronóstico. Como Rodrigo me solicitó y yo soy muy obediente, me pidió que analizara más bien cómo la inteligencia artificial puede mejorar la odontología o en qué estamos actualmente en las especialidades. Algunos conceptos que quizás Rodrigo entró en profundidad, pero me gustaría quizás repetir.
lo que es la inteligencia artificial como este campo que engloba de alguna manera la creación de las máquinas para de alguna manera hacer tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como el razonamiento, la percepción, la toma de decisiones, el aprendizaje. Por otro lado, Machine Learning o aprendizaje automático, del que también Rodrigo entraron en el concepto, como una parte de la inteligencia artificial que finalmente, en base a ciertos algoritmos, genera que las máquinas aprendan tareas específicas de ciertos datos, muchos datos, como bien han dicho, en lugar de ser programadas directamente. Aprendizaje profundo, deep learning, que también son conceptos que aparecen permanentemente en la literatura, habla un poco de un área del aprendizaje automático, por lo tanto esto va de mayor a menor, cada uno de estos se va conteniendo en el otro, que usa redes neuronales, y de hecho por eso se llama redes neuronales convolucionales similares al cerebro humano, para aprender ciertas tareas mucho más complejas, de mucha data, muchos conjuntos de información que para un humano es muy difícil de analizar en todo, completamente. Si vamos un poco a las aplicaciones en el área de la salud, múltiples, desde desarrollo de drogas, diagnóstico de enfermedades, análisis de planes de salud, tratamientos quirúrgicos, la consulta digital, medicina personalizada, donde la odontología probablemente está un poco más atrás, pero avanzando. Las áreas de aplicación en salud de la inteligencia artificial están asociadas a las definiciones, es decir, imita un poco la cognición humana para ciertos análisis de data compleja. Aquí la cantidad de información, no es que el humano de alguna manera no pueda interpretar, pero interpretar tanta información en tan poco tiempo es algo en lo que finalmente las máquinas nos van a ayudar. La inteligencia artificial, además, según la literatura, es menos propensa a ciertos sesgos, es más precisa en ciertas evaluaciones de probabilidades. Claramente, todo esto tiene que ver con modelos que han sido previamente entrenados con una gran cantidad de data. ¿Y qué data? Es algo que no está del todo respondido ni claro, hay muchos enigmas todavía. Los algoritmos de Machine Learning superan a los humanos en el procesamiento de la detección de ciertos patrones. Y por otro lado, la inteligencia artificial ahorraría tiempo al dentista al automatizar ciertos procesos. De hecho, esto no viene a eliminar o no viene a suplir al odontólogo, a su rol. Es más bien una herramienta de apoyo, es una segunda opinión, de hecho. Y me encanta un poco esta frase que habla de que estamos frente a un cambio de paradigma, porque claramente esta es una época en que ser creativos e innovadores es crucial, a diferencia de los años anteriores donde la cantidad de información y los datos eran de alguna manera los acuerdos o lo que nos permitía avanzar, o era lo que nos permitía tener de alguna manera un poder. Ahora, frente a cualquier tipo de innovación o de tecnología, este es el gráfico de alguna manera de Moores, que habla de cómo somos los humanos frente a la tecnología. Vamos y voy a decir vamos porque yo me subo a todos los carros de la tecnología, me encantan, desde los innovadores, adoptadores tempranos, el abismo que tiene que ver con el salto que tiene que dar la tecnología para llegar a la mayoría de los usuarios, hasta la mayoría tardía y los rezagados. Ahora, la pregunta es cuál va a ser nuestro rol como odontólogos. ¿Estaremos más bien asustados, inseguros, complicados con el cambio, o nos adaptaremos un poco a estas nuevas tecnologías y aprenderemos a convivir con ellas de la mejor forma? De hecho, esto que está acá es algo que hice en una presentación no hace mucho tiempo en Ciudad de México con un auditorio bien grande, donde, dado el tiempo, acá no lo puedo hacer, pero fue interesante cómo ellos visualizaban la ontología del futuro pensando en la inteligencia artificial. Y el miedo, de alguna manera, tratamientos mínimamente invasivos, innovadores, etcétera, fue muchas de las palabras que salían o cómo los odontólogos van a ver la odontología en el futuro.
Por otro lado, también esto que es un ejercicio práctico para hacer más interactiva la presentación que no voy a hacer ahora, permite de alguna manera, cuando uno muestra ciertas imágenes como esta o como cualquiera, pedirle a un odontólogo que interprete o que diga si lo que ve es una caries, es una lesión apical, es decir, que haga un análisis. Y finalmente, este artículo que está acá demuestra que de alguna manera, frente a igualdad de condiciones, tiempo, etcétera, una serie de condiciones, estos 136 dentistas que evaluaron la misma serie de radiografías, hubo diferencias estadísticamente significativas no solo en los diagnósticos, sino también en los tratamientos, inconsistencia en los diagnósticos y en las patologías dentales, variación en los tratamientos propuestos y el costo asociado. De hecho, esto tiene mucho que ver con la desconfianza que genera en los pacientes, que va a un dentista, le indica un tipo de diagnóstico, tratamiento, pronóstico, va a otro y la variación es increíblemente enorme, y eso hace que nuestros pacientes desconfíen muchas veces. Y a quién no le ha llegado un paciente que quiere otra opinión porque hay una disparidad increíble entre un dentista y otro. Bueno, este estudio, y no solo este, otros, corroboran esto y establecen como recomendación que la utilización de ciertas herramientas de la inteligencia artificial pudiera ser un complemento para intentar estandarizar un poco ciertas cosas que es necesario estandarizar. Por otro lado, desde el punto de vista de los pacientes, nos permitiría evitar esta pérdida de confianza. De hecho, hay varias compañías de seguros de salud que están incorporando este tipo de herramientas para lograr tener de alguna manera podríamos decir, un ministro de fe de ciertas cosas. No sé si es tan bueno o malo, pero finalmente son herramientas que nos van a ayudar. Este otro artículo bastante interesante trató de cuantificar la frecuencia en la que se estaba actualmente publicando en relación a lo que es inteligencia artificial en odontología. Y el segundo objetivo estaba enfocado en las especialidades donde estaba enfocada principalmente el uso de la inteligencia artificial. Y de manera bien interesante, figura que imagenología la lleva, es claramente la que en un 27% figura en la literatura como de las que más ha publicado y más ha utilizado estas herramientas, seguido por ortodoncia y, como ustedes ven ahí, otras que aparecen de alguna manera en este gráfico. Por otro lado, este resultado del mismo artículo habla, este gráfico de burbujas demuestra de alguna forma cómo se asocian ciertos tópicos odontológicos en la utilización de la inteligencia artificial, y nuevamente imagenología es una de las especialidades que más ha avanzado al respecto. Si vemos las aplicaciones actuales en odontología, van desde diagnóstico de enfermedades, planificación en ortodoncia, gestión de salud bucal, diseño de sonrisas, que es algo que está hoy día muy instalado, ¿verdad? Gracias. La endodoncia, que es mi especialidad, y sin duda educación. Este video, que es breve, habla un poco de cómo en la Universidad de Columbia se está generando un centro de precisión en odontología que ha llevado a pensar en que están... The only way to improve outcomes of Ya. patient Como antes no se escuchaba nada, no sé qué pasó ahora. the best way to track that process. Los voy a dejar entonces que escuchen el video. Data or instrumentation of the process. This is a unique facility that will bring us data that will allow us to reposition our profession within the healthcare system. The dental chair is our digital data hub. Every device and every movement of the chair is recorded every 100 milliseconds. How fast the drill is going, whether the chair is being moved, whether the water is on. There are video cameras that are viewing the patients as they are being treated. The sensors and the cameras viewing the patients can help determine the stress level of a patient. Then, with machine learning algorithms, we can figure out what causes those additional stresses, and then how can we reduce the causes of those stress. Bueno, pero sin duda, a pesar de todos estos avances, no podemos perder de vista ciertas consideraciones éticas muy relevantes. Hay una asociación, una sociedad de inteligencia artificial en Nueva York, que habla de la necesidad de aspectos interesantes. Voy a
leer particularmente el último que habla que los programas de inteligencia artificial de las universidades debieran expandirse a través de las ciencias de la computación y disciplinas de la ingeniería, por ejemplo, en carreras como la nuestra, como la odontología. Este video, que no lo voy a mostrar por tiempo, habla de alguna manera ciertas aplicaciones que actualmente permitirían, y que esta es una de las que yo les decía, este SPERT, que está aprobada por la FDA, que está patentada. No hay demasiadas como esta, que permite establecer caries, identificar caries, visibilizar con los pacientes qué es una caries, la profundidad, si esta caries está cercana o no está cercana, cuánto está cercana a pulpa o no, para, de alguna manera, con una precisión bastante alta y sensibilidad y ciertos aspectos a evaluar. Por otro lado, en mi especialidad en endodoncia, esto se está utilizando en todas estas áreas que ustedes ven acá, pero brevemente voy a mostrar algo de la investigación que estamos haciendo, utilizando ciertos modelos de inteligencia artificial para acercarnos a un complemento y una segunda opinión en lo que es diagnósticos. Hemos desarrollado un modelo con entradas muy precisas. Entradas me refiero a ciertas pruebas de sensibilidad, frío, calor, etcétera. La caja negra, como decía bien Felipe, que actualmente pretenden que se llame caja de cristal, porque de la caja negra, que es lo que ocurre al interior, es algo que nos gusta mucho en el mundo académico, y la salida, que son los diagnósticos. Aquí está un poco el avance de la aplicación, donde permitiría ir ingresando datos del paciente y seleccionar ciertas pruebas que finalmente, al terminar de hacer esto, arrojaría un posible diagnóstico de patología pulpar. Aquí ven un poco el modelo corriendo con 5 modelos en paralelo, que van dando cierta sensibilidad, especificidad y valor predictivo para establecer qué tan certero pudiera ser en el diagnóstico en endodoncia. Acá está parte de mi equipo de investigación, toda gente de la Universidad de los Andes, y como conclusión, la inteligencia artificial impulsará el avance tecnológico en odontología, mejorando y acercándonos a ciertos diagnósticos y tratamientos que pueden ser de cierta complejidad. Claramente hay mucho que avanzar, no podemos perder de vista de alguna manera las consideraciones éticas que esto tiene, donde todavía hay un vacío al respecto, y de esa forma agradecerles su tiempo y terminar diciéndoles que mientras empezamos el conversatorio, recuerden que estamos en la cúspide de una nueva realidad. Esta es una gran oportunidad. Esto no se trata de máquinas que van a reemplazar a los humanos, sino más bien de máquinas que van a potenciar a la humanidad, elevando, como dice ahí, el arte de la curación a un nivel de sintonía entre tecnología y táctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, y gracias a los 3 panelistas. Tenemos poco tiempo, pero quisiera un poco plantear, y puede tomar la pregunta el que quiera. Hoy día estas máquinas o estas tecnologías pueden responder la PAES mejor que el 99% de los estudiantes en Chile. ¿Qué rol creen ustedes que va a cumplir el estudiante en la educación, o cómo deberíamos enfrentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué necesitamos que sepan si una máquina hoy día le puede responder todas esas preguntas que antiguamente nosotros le pedíamos a los estudiantes? Hoy día el estudiante se la puede pedir a una máquina y la tiene. ¿Qué tiene que saber el estudiante? ¿Cuáles son los desafíos educacionales que ustedes creen que tiene la inteligencia artificial en los paradigmas de cómo enseñamos hoy día, qué es lo que aprende un estudiante, cuáles son las competencias profesionales que debiésemos desarrollar durante los años, esperemos que sigan siendo años de universidad, porque a este ritmo quizás vamos a hacer unos meses de universidad y ya los vamos a tener quizás como profesionales? No sé, el que quiera responder esto, adelante. Lo tomo yo. A ver, lo que tienen que aprender nuestros estudiantes es a saber si lo que la inteligencia artificial les dice es correcto o no. Tienen que tener conocimiento suficiente como para saber si es correcto. Si estamos pidiendo que redacte algo,
no tenemos por qué redactarlo mejor, tenemos que leerlo y ver que se entiende y que la información que está ahí es correcta. Porque al final, muchas veces dicen, no, pero que tenemos que cambiar los perfiles de egreso. El ingeniero calculista va a tener que seguir firmando y poniendo su responsabilidad legal sobre el cálculo de fierro que va en un edificio, independiente de si lo hizo con una calculadora a mano o con una inteligencia artificial. Un médico, ya sea odontólogo o cualquier otra especialidad, también tiene responsabilidad sobre los diagnósticos que entrega. Entonces, al final, el perfil de egreso es una persona que se va a hacer responsable por lo que está diciendo o lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes? En mi opinión, es cuáles son las limitaciones y cómo ellos tienen que ser capaces de asegurarse de que lo que pueda decir una inteligencia artificial es algo que dicen bajo su propia responsabilidad. En general es un desafío más grande aún porque tienen que ser capaces de corregir a una inteligencia artificial. Pero si no les enseñamos eso y si nos quedamos en que lo pueden usar y si lo usan se sacan un 7, cuando salgan, uno que está el riesgo de que cometan errores y otro que cualquier persona va a poder hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahí tenemos que tener ojo en la formación que tenemos. Muy claro. No sé, Felipe, Claudia, Sí, ¿alguna idea? sí, la mismo que comentaba Cecilia, la capacidad de discernir si esta información es real o irreal, si lo que les comentaba anteriormente, lo que hago yo muchas veces le digo a ChatGPT, le hablo ciertas patologías, empiezo a conversar con él sobre ciertas patologías y le digo ya, hablé, no sé, un par de preguntas, le digo, quiero que me hagas 3 preguntas sobre esta patología para alumnos de pregrado universitario. Me entrega 3 preguntas, pero estas preguntas muchas veces no son buenas o muchas veces las tengo terminadas arreglando yo, pero obviamente, como les digo, es la necesidad de aún necesaria de tener esta capacidad de resolver si esto que me está entregando esta información es fidedigna o no. Por lo cual tenemos que tener esta capacidad de enseñarle a los estudiantes aún esto, si cuál es lo que es real, lo que es verdadero aún, porque no tenemos esta certeza que la inteligencia artificial haya aprendido con los mejores datos o si los datos son tan heterogéneos que puede haber sido desde algo, considerarlo desde algo muy antiguo, que puede ser considerarlo como algo no tan grave a algo más actual donde lo considere algo más grave. Gracias, gracias Felipe. Claudia. Bueno, complementar un poco lo que ha dicho Cecilia y Felipe en relación a que eh, toda tecnología nueva que ha llegado siempre genera mucha incertidumbre, miedo. Esto va a reemplazar a lo que hacemos los que tratamos de formar a nuestros estudiantes. Yo veo más bien oportunidades en que el tiempo que ocupábamos antes en quizás armar la prueba, como dice Rodrigo, en utilizarla para que mejore cierta redacción o para que me dé más alternativas, al disminuir esos tiempos que antes teníamos que utilizar para ciertos aspectos de la docencia, vamos a poder centrarnos quizás en tener más espacio y tiempo en hacer una docencia más personalizada, más centrada en las capacidades de cada estudiante. Y por otro lado, comparto plenamente lo que dice Cecilia y Felipe, en que también a los estudiantes les vamos a tener que dar herramientas, no al nivel quizás de cambiar la malla o los perfiles, pero sí herramientas para discernir ciertos aspectos que tienen que tener capacidad de discernir. O sea, todos nos tenemos que ir preparando, no solamente estudiantes, sino también los que hacemos docencia. La pregunta yo creo que también surge en esto es ¿dónde ponemos esto? ¿Lo ponemos como un curso dentro de la malla curricular? ¿Lo enseñamos integrado dentro de los mismos contenidos disciplinares? ¿Lo intencionamos como actividades de taller? No sé, ¿qué piensan respecto de eso? Porque también eso va a ser una competencia que finalmente vamos a tener que evaluar, como toda competencia que declaramos, ¿no es cierto? Vamos a declarar que hay una competencia allí. ¿Y cómo se evalúa esto? Es otro desafío para el mundo de la educación, creo yo, ¿no?
Sí, es un gran tema dónde ponerlo. Diga, yo siempre, una vez me preguntaba lo mismo, cómo lo hacemos para integrarlo en una malla curricular, el uso de inteligencia artificial, que desde lo que postaba Claudia, que era estos modelos que eran como de simulación de alta tecnología, donde prácticamente era la clínica y te evaluaban todo, desde hasta la cantidad de agua que ocupaste en la turbina y pero eso tendría que estar, mira, yo creo que debería estar integrado, al igual como existen los cursos de metodología de la investigación, es como cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, porque muchas veces esto es una realidad que tenemos que aprender y tomarla a recoger este guante y empezar a empoderarnos de esta situación porque finalmente en un futuro puede ser que nos sobrepase y ya nos quedemos atrás respecto a qué hacer con las inteligencias artificiales. De hecho, otro ejemplo de otra inteligencia artificial que es Consensus, no sé si la conoce, que uno le puede conversar sobre artículos científicos, porque muchas veces ChatGPT, como le decíamos, esta información es tan heterogénea, Consensus solamente se centra en artículos científicos y ahí uno se puede enfocar solamente a lo que quiere investigar o lo que quiere buscar. ¿Qué es lo que hago yo? Que no sé, pues quiero investigar sobre el uso de inteligencia artificial en las displasias. Quiero que me muestre el último artículo que salió. Y me dice, hace una semana salió este artículo. Ah, y ahí lo puedo revisar de hecho puedo conversar hasta con esta inteligencia artificial respecto a esto. Y esto es una gran herramienta que nos ayuda a enfocarnos y mejorar los tiempos, como decía Claudia. Y tenemos que, este tiempo que, entre comillas, ahora va a sobrar, tenemos que invertirlo en otras situaciones, como en aprender a utilizar bien las inteligencias artificiales. Bueno, yo creo que hay tantos desafíos. Mira, existe una cosa que yo me encontré que se llama el chat PDF, que hace lo que era horrorífico en mis tiempos, ¿no es cierto? Que era leer un paper en inglés, todo, qué terrible. Hoy día tú le cargas el PDF a la inteligencia artificial, te extrae lo más importante, te genera preguntas, es una maravilla. Entonces, creo que ahí hay todo un desafío. No sé, Cecilia, ustedes en la BTI, ¿cómo lo enfrentan esto de cómo incorporar en las mallas, cómo distribuir este nuevo concepto en los programas de formación? Mira, a ver, la universidad es súper grande y es un tema nuevo. Es muy difícil como enfrentarlo a un nivel transversal. Nuestra recomendación y lo que tratamos de hacer cuando trabajamos con profesores es que lo incorporen y que lo intencionen el uso, porque es necesario que los estudiantes aprendan a usarlo para conocer las limitaciones que tienen y que ellos mismos se den cuenta cuándo usarlo y cuándo no. Y por eso los profesores también tienen que usarlo regularmente, porque además, como decía Claudia Felipe, es un súper buen asistente. Te entrega una primera versión que tú vas a tener que modificar y corregir, pero es un muy buen asistente. Te ahorra tiempo que puedes destinar a centrarte en el estudiante y ver su aprendizaje en vez de estar transmitiendo contenido. Eh, la recomendación es esa y creo que tiene que ser enseñada transversalmente, porque la competencia digital es una competencia que tiene que ver con cómo me relaciono en el día a día con las tecnologías, pero también con tecnologías específicas al dominio, tecnologías específicas para reconocimiento de patologías mediante imágenes, para simulaciones. Esas son competencias que los chicos van a necesitar también, entonces hay que incorporar las herramientas más allá de cambios de malla o de currículum o de perfil de egreso, hay que revisar cómo lo que les estamos enseñando y los resultados de aprendizaje que esperamos aprovechan toda la tecnología disponible para que cuando salgan estén preparados a enfrentarse a un mundo que va a estar lleno de tecnología. Y si me permites un segundo, quería hacer una analogía que me quedó dando vuelta, se me acaba de ocurrir en verdad, pero que en el fondo, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros alumnos? Estaba pensando en los aviones. Los aviones tienen piloto automático. Podrían volar solos, despegar y aterrizar solos con los pilotos automáticos. Pero tú tienes un piloto ahí que tiene que ser capaz de darse cuenta cuando algo falla, cuando algo no es lo esperado, cuando algo no es lo más probable, cuando justo apareció un viento de cola que no debería estar. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. Perfecto, súper buena la analogía. Rodrigo, Claudia, ¿algún comentario? sí, yo creo que finalmente
estamos un poco todos de acuerdo que es una herramienta de apoyo, es una segunda opinión. La inteligencia artificial no realiza un examen dental, no va a reemplazar del todo un clínico calificado. Finalmente, y de hecho, la data, como decía Felipe, que hay que entregarle a estos sistemas para que aprendan, tiene que ser data correcta, tienen que ser imágenes, ciertas imágenes correctas. Tiene que tener información fidedigna para que finalmente se nutra y aprenda de un buen profesor. Y eso es un poco labor nuestra. Mira, por interno, la producción del programa me dice que nos podemos pasar un par de minutillos más, porque está interesante la conversación. Yo quisiera preguntarle, quizás para ir cerrando ya esta conversación, ¿a qué le tenemos que tener miedo? Porque el Terminator de Felipe, ¿no es cierto? Yo creo que no es eso, pero sin duda que debe tener algunos riesgos toda esta tecnología y todo lo que implica la inteligencia artificial. ¿A qué realmente le deberíamos tener miedo a la hora de abrazar estas nuevas tecnologías, de incorporarlas en el proceso de educación en la universidad y también luego trasladarla al quehacer profesional? Creo que a lo que le tenemos que tener miedo es a la negación, al hacer como que no existe, que los profesores hagan como que no existe y la prohíban. Porque eso, por un lado, va a invitar a usarlo para hacer copia o para no aprender o para ahorrarlo. Eh, pero por otro lado, va a hacer invisibles los problemas, fallas que tiene a nuestros estudiantes. Es nuestra responsabilidad que los estudiantes sepan con qué estamos lidiando y que no sean un poco como la expresión coloquial de mono con gilet, que tienen algo súper potente y no saben cómo usarlo o no saben las limitaciones. Tenemos que enseñarlos a ser conscientes de con qué están lidiando. Perfecto. ¿Algún comentario en esa pregunta, Felipe y Claudia? Yo creo que hay que más que miedo, hay que tener precaución en que al no enseñar y no indicar que esto finalmente es un complemento, que nuestros estudiantes, incluso nosotros mismos, podamos hacer verdad o ni siquiera pensar, por ejemplo, frente a una disyuntiva diagnóstica, pasarlo por el sistema y ni siquiera sentarnos a analizar si realmente esto puede ser o no. Es decir, que finalmente carguemos al sistema la responsabilidad que finalmente siempre sigue siendo de cada uno de nosotros. Yo creo que ahí más que un miedo tiene que haber una precaución de evitar pensar que esta es absolutamente veraz, que no se va a equivocar y ni siquiera tomar el resguardo de generar nuestra opinión, de que nosotros seamos, finalmente somos el experto, que aunque no manejamos tanta información, los que tenemos hartos años en el cuerpo de clínica y de odontología tenemos un olfato que la máquina jamás lo va a tener. Olfato literal, en el caso de las dos. ¿Ah? Lo que decía Claudia respecto a eso es muy interesante porque finalmente, en mi caso, que yo soy patólogo oral, yo escribo informes de histopatológicos, yo soy el que firmo al final. ¿Ya? Porque muchas veces, no sé, puede que existir en 2 años, 3 años más una inteligencia artificial que yo le entre, saco estas imágenes escaneadas de digitalización de láminas histológicas, le entrego esta imagen, en 20 minutos me tiene el diagnóstico y una descripción completa, pero finalmente el que tiene que poner todavía la firma soy yo, por lo cual hay que saber utilizar y cuándo utilizar esta herramienta y por eso a mí me gusta harto un concepto que leí un par de veces, que es el concepto del diagnóstico asistido, porque finalmente es un asistente, es una herramienta complementaria que nos va a facilitar bastante la vida, tanto en la docencia como en el quehacer profesional, en todos los ámbitos posibles de la odontología, pero es un asistente aún, no
no trabaja de forma autónoma aún, necesita un profesional y un profesional que tiene que tener unos conocimientos muy acabados, como el ejemplo que dio Cecilia de este piloto automático. Él tiene que saber resolver cuando no está funcionando bien, porque la inteligencia artificial quizás no se ha enfrentado a ciertas situaciones que aún no ha aprendido y que quizás en un futuro la aprenda, pero actualmente aún no la sabe. Bien, estamos ya así por interno, me dicen que ya no puedo estirar más el chicle. Yo me quedaría conversando feliz con ustedes, pero les agradezco, creo que este primer webinar ha cumplido, o conversatorio, ha cumplido su objetivo de poner el tema arriba de la mesa, de hacernos más conscientes. Yo creo que hemos aprendido, hemos derribado algunos mitos también y nos ha invitado esta conversación a profundizar a incorporar la inteligencia artificial en nuestro quehacer, a no tenerle miedo, porque ese creo que era también una de las cosas que nos pasa. Y nada, quiero agradecer en nombre de Acheo, de la directiva y de todo el equipo de Acheo, a Claudia, a Cecilia y a Felipe su generosa presencia hoy día en este primer conversatorio. Espero que los podamos tener en otro momento, quizás conversando un poco más específicamente de alguna de estas temáticas. Y desearles a todos también una buena tarde. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Y los que no estuvieron, Acheo va a disponer en la página web de Acheo, que es acheo.cl, la grabación de este conversatorio para que lo puedan ver cuando ustedes así lo dispongan on demand para poder aprender y poder profundizar, como les digo, en estos contenidos y en otros más. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la Adiós, buenas invitación. noches. Chao, Buenas chao. noches.